Bendiciones, gloria a Dios por otro día más que nos da el Señor. Seguimos con la segunda parte de lo que el enemigo no quiere que sepas. Jesucristo vino a liberar y a sanar. Gloria a Dios. Es primordial tener muy en claro lo que nuestro Señor Jesucristo consumó en la cruz. Su sangre derramada en la cruz y resurrección para que tú sepas tus derechos y leyes a favor tuyo en lo espiritual. Entiendas cuál es la posición de la humanidad después de la muerte de Jesús, porque antes de su muerte todo el control era del príncipe de este mundo y el espíritu bajaba y subía. Después de la victoria, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu, el Consolador, se quedó para seguir dando testimonio de la obra de Jesucristo. ¿Y por qué no antes? Ya que tenía que ser pagada la deuda por el pecado que cometimos el hombre o nosotros por medio del principio de Adán y Eva. Y se le quitaba gran parte del derecho a Satanás y es entregada al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el cual exhibió públicamente la derrota de Satanás y sus demonios en la cruz. Amén. Tú tienes que conocer tus derechos como ciudadano de tu país. Es como el del mío, por ejemplo, como ciudadano de costarricense, yo tengo que conocer mis derechos como costarricense. De una persona que vive en Estados Unidos, sus derechos también ahí. Un hondureño, un argentino, venezolano, en fin, donde tú vives tienes derechos como ciudadano en tu país. ¿Okay? Es igual, tú tienes que conocer tus derechos en lo espiritual para poder ponerlos en práctica en tu vida como ciudadano del Rey de Dios. Como ciudadano de tu país también tienes que cumplir los requisitos que hayas nacido en tu país, donde vivís actualmente, tener cédula de identidad, o como extranjero tener tanto tiempo de residir en el país y hacer los exámenes y presentar los papeles que le piden para calificar como ciudadano de dicho país. Eso es lo mismo como ciudadano e hijo de Dios. Haber recibido a su Hijo Jesucristo como tu Señor de tu vida y Salvador. Esta es tu identidad. Vivir en santidad, obediencia a los mandamientos de Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Estos son las leyes para ser ciudadano de Dios. Gloria a Dios. Pon atención a los pasajes que nos lleva a la identidad de Jesucristo. Vino a darnos como hijo de Dios, levantando el autoestima de la humanidad y dando un alto valor a cada individuo para Dios, que no escatimó en pagar lo que pagó, dando lo único que tenía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para pagar tu deuda y mi deuda. Amén. Gloria a Dios. Entonces los vamos a poner muy en claro qué Jesucristo hizo en la cruz. En la cruz. Amén. Entonces vamos a irnos a Colosenses 2, del 14 al 15. Anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola en medio y clavándola a la cruz, y dejando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Dice, anulando actas de derecho, de decreto, a nosotros, estaban contra de nosotros, al contrario de nosotros, en medio de nosotros, que se separaba de Dios, había una brecha entre Dios, y las clavó en la cruz, despojando, ya quitando toda autoridad a principados y a potestades, y los exhibió públicamente en la cruz. Le arrebató a Satanás, anulando las actas de los decretos que había en contra nuestra, que nos condenaban y señalaban como pecadores rebeldes en contra de la ley de Dios. Jesús quitándolas de en medio de nosotros y Dios las clavó en la cruz, despojando a los principados y potestades la autoridad que tenían por el pecado y los exhibió públicamente en la cruz. Vemos cómo nos habla la palabra de Dios sobre un triunfo en el ámbito espiritual, el cual impactó en el mundo físico, trayendo un renacer nuevo a la humanidad y
oportunidad para volver al Padre eterno al principio, pero como individuos individuales, cada uno independientes, por una elección propia de cada uno de nosotros, como es el libre albedrío, para recibir este regalo de salvación y acercarnos confiadamente al Padre por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Eso queda solo en ti, nada más. Tú tomas la decisión de decidir. Es independiente. Yo no te puedo salvar, un ministerio no te puede salvar, una religión no te puede salvar. Eso queda en tu decisión y Jesucristo. Amén. Si tú recibes. Porque nos hemos conformado en este mundo y nos llenamos y creemos solo lo que ofrece este mundo, que lo que realmente tenemos al alcance espiritual por medio de Jesucristo, olvidando que realmente somos espíritu más que carne y hueso. Somos pasajeros en este mundo, teniendo morada en el reino de Dios por medio de Jesucristo. Nos hemos ilimitado como humanos. Nos hemos conformado en lo que vemos, observamos y creemos en este mundo sin saber que somos más que eso. Somos hijos de Dios. Tú tienes un propósito en esta vida. ¿Ven? Entonces, leemos en Lucas 4:18 qué fue lo que leyó el Señor antes de comenzar su ministerio. Y lo leemos, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Este fue el pasaje bíblico que nuestro Señor Jesucristo leyó del libro del profeta Isaías, y con esto comenzó su ministerio, el propósito por el cual vino a este mundo. Con esto se estaba cumpliendo la profecía y promesa de Dios para con la humanidad. ¿Qué fue lo que realmente Jesús hizo en la cruz? Que tú sabes realmente que cambió el rumbo de la humanidad, dándole un giro de haber estado sin esperanza y posibilidades de estar de nuevo en el paraíso. Él cambió todo esto, iglesia, al simple paso de fe. Él cambió todo con un simple paso de fe y de recibir este regalo con el corazón en obediencia, volviendo de nuevo a sus mandamientos para salvación y vida eterna. Gloria a Dios que mandó a su Hijo para salvación, no para condenación. Eso lo vemos en Juan 3:16, que Él vino al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Iglesia, Él no vino a condenarte, Él no vino a señalarte, Él no vino a juzgarte. Él vino simplemente a decirte, ahí hay una oportunidad, ya pagué tu deuda, ya te liberé, ya te sané, te restauré. Ven a mi presencia y vive la victoria y la reconciliación con el Padre. Amén. Vamos a irnos a Efesios 1, del 2 al 9. Efesios 1, 2 al 9. Me interesa. En este libro el apóstol Pablo nos revela al desnudo del mundo espiritual y su mover en nuestras vidas. Este libro es interesante por cómo Pablo revela el mundo espiritual, a cual muchos hemos olvidado, porque vivimos en este mundo, creemos que somos carne y hueso, vivimos solo lo que es, y realmente ese mundo se sostiene por lo que está en lo espiritual. Ok, entonces leemos: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo es por medio de su Hijo. Ok, seguimos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él. Este punto, mi hermano, es primordial. Clave iglesia, la santidad.
Jesús es santo, correcto, y solo los santos están con Él y Él con ellos. Porque si tú no vives en santidad, vives en pecado, le ata las manos a Dios, le ata las manos a Jesús, y Él no puede actuar si estás en desobediencia. Hay un tabú que ahora se hace mucho, del cual yo comencé. Y muchos pastores te dicen que usted está buscando la iglesia perfecta, mi hermano. No hay iglesia perfecta, dicen ellos. Para mí la palabra me habla que Jesucristo viene por la iglesia, por su novia, sin manchas y sin arrugas. Eso quiere decir que es una iglesia perfecta. El problema es que nos hemos conformado con lo que tenemos y no queremos ir más allá. Nos hemos conformado de ser lo que somos y no lo que Dios está pidiendo que seamos. Y la iglesia perfecta, santa, sin manchas y sin arrugas, comienza primero por nosotros, los pastores y los líderes, no por la congregación, sino nosotros dando testimonio, guiando, pastoreando, apacentando a las ovejas de Dios. Gloria a Dios. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos adoptados solo por medio de Jesucristo, no por hombres, religiones, ni por denominaciones, sino solo por Jesucristo, injertados al árbol de la vida. Iglesia. Ok, seguimos. Para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, por medio de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Solo por su sangre somos limpios de nuestros pecados, por gracia, no por obras de nadie. Es gratis, no tienes que pagar nada, solo recibirlo y santificarte. Gloria a Dios. Seguimos. Que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría y entendimiento, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su benepotencia, el cual se había propuesto a sí mismo. Gloria a Dios. Y seguimos leyendo, porque yo creo que tú te centres qué es lo que hizo Jesucristo por ti, qué es lo que tú tienes al alcance de tu mano. Gloria a Dios. Porque eso es primordial para una persona que quiere comenzar a apoderarse de esta victoria. Esto es primordial para una persona que quiere luchar en guerra espiritual. Quiere ir a arrebatar al ladrón lo que le ha robado. Efesios 2, del 1 al 10, leemos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros deleites y pecados. En Cristo Jesús hay vida. Él es el árbol de la vida eterna, el que nos sacó de la muerte a la vida, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso quiere decir que por la influencia de Satanás, o sea, mi hermano, el mundo espiritual existe. El mundo espiritual existe. Es real. Y seguimos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pensamientos, dardos que manda el enemigo a nuestra mente, para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios ni la nuestra. Ok, seguimos en 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con nosotros, nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sos salvo. Ya que nuevamente está diciendo, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos pone en lugares altos en Cristo Jesús. Todo aquel que vive
para Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todavía se sigue mencionando por gracia, el regalo de Dios para todos, no por hombres ni obras, pon tu mirada solo en Jesucristo. No tienes que entregar tus bienes o mucho plata, solo tienes que entregar tu corazón al Señor. Lo que ofrenda. La ofrenda para el reino de Dios que el Señor pide es el 10% de lo que tú recibes de tus ingresos. Después de ahí no tienes que dar más, si no es el Señor que tenga tu corazón. Pon una ofrenda de tu corazón a Cristo. Es lo primordial. Cristo vino para darnos este regalo gratis. No tienes que pagar, ahora que se ve tanto, que tienes que pagar $20,000 por un certificado de seguridad para entrar al reino de Dios. Por favor, iglesia, despertemos. Es gratis, solo tienes que entregar tu corazón en obediencia a Dios. Y tienes todos esos regalos, tienes todas esas riquezas para ti y para tu familia. Y pon la mirada solo en Jesucristo, no en hombres. Ahora muchos pastores están cayendo y sí, caen también su pueblo, caen la gente que los sigue. Pastores que están robando, pastores que andan en iniquidades, con doble ánimo, pastores con doble vida. Iglesia, ellos no son Jesucristo, nosotros no somos los que morimos en la cruz. Fue Jesucristo el que murió en la cruz. No tires en la tierra la obra que hizo Jesucristo por ti y por mí. Pon la mirada en Jesús nada más. Él es el que te va a salvar y te da vida eterna a ti y a tu familia. Busca una iglesia donde se predique la verdad. Busca una iglesia donde te den alimento. Busca una iglesia donde tú sientas la presencia de Dios y que te pongan a trabajar, a servir en la obra de Dios. Seguimos en el 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos creados para hacer buenas obras en Cristo Jesús, para hacer bendición y luz en este mundo, iglesia. ¿Y qué pagó el Señor con su muerte en la cruz? Nuestro deseo es que seas próspero en todas las riquezas espirituales que Jesucristo ya pagó y te está dando, y que el milagro de la salvación sea transparente en tu familia. Gloria a Dios. Y vemos en Isaías 53:3 al 8, dice: despreciado y desechado entre los hombres, todavía lo seguimos haciendo, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todavía lo seguimos haciendo, pueblo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azote, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Dios es grande, mi hermano. Dios es grande, iglesia. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién va a contar esta obra tan maravillosa que hizo Dios por la humanidad? Seguimos, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Su muerte paga nuestras deudas por el pecado, que es muerte por pecar. El Señor muere por nosotros tomando nuestro lugar y es cancelado esta deuda en aquellos que lo reciben como su Señor y Salvador de sus vidas, porque le van a pertenecer a Él. Entiendan, iglesia, si tú le perteneces a Jesucristo, lo que Él pagó por nosotros, automáticamente se está dando a ti, y tú tienes estos derechos, estas leyes que tú tienes que conocer, estas bendiciones, y tú te apoderas de ella, y entonces el ladrón no puede tocarte. Gloria a Dios. Vamos a ver, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto hizo el Señor. Vamos a ir comenzando a ver cada parte. ¿Qué fue lo que hizo la muerte de Jesucristo? ¿Qué es lo que vino a pagar Jesucristo con su muerte? Esto. A pagar la deuda por nuestros pecados. Su sangre derramada en la cruz es el nuevo pacto, el cual rompe todos los pactos anteriores con el enemigo. Leemos aquí Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión, o sea, para perdón. Eso quiere decir perdón de los pecados. Para muchos son. Una vez evangelizando, un hombre me dice, pero ¿para qué voy a hacerlo si la misma palabra dice que muchos son los escogidos, pero pocos los elegidos? Y yo no voy a ser elegido, me decía él. ¿Y cómo no entendemos? Porque leemos la palabra y la queremos entender en nuestro pensamiento, o queremos entenderla en nuestra forma, ¿cómo no entiende? Y entonces le digo, no, mi hermano, eso no quiere decir eso. El Señor está llamando, escogió a todos. O sea, el Señor escogió a todos. En este mundo somos escogidos para esta maravilla y esta bendición. Pero pocos los elegidos, es que lo vas a escoger tú. Porque pocos van a elegir querer desechar lo que ofrece este mundo. Pocos van a elegir las tentaciones de la carne, dejarlas a un lado y seguir a Jesucristo. Por eso son pocos los elegidos. Porque pocos vamos a elegir a pagar ese precio. Y hoy el Señor te está poniendo en eso, para que tú seas esos pocos, para que recibamos esas bendiciones. El Señor fue colgado en el madero, o sea, en la cruz. Esto en esos tiempos era maldición. Con esto se rompe toda maldición del enemigo. Y aquí estamos ya conociendo los derechos. Aquí estamos conociendo para luego comenzar realmente al centro. Porque si tú no conoces esto, ¿cómo vas a guerrear? Si tú no conoces esto, ¿cómo vas a aclarar, a declarar sobre tu boca y a exigir al enemigo, al ladrón, que te devuelva lo que te robó, te quitó y te destruyó? ¿Ok? Bueno, vemos en Gálatas 3, del 13 al 20, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en el madero. El Señor nos hizo maldición, el Señor pagó todo, fue el paquete completo, fue todo lo que pagó el Señor. Por sus llagas fuimos, no, es vamos, no es verdad. Por sus llagas fuimos, no es vamos, sino fuimos ya curados física y espiritualmente. En esta la sanidad que el Señor nos da de completar para tu vida. Gloria a Dios. Si lo vemos en Isaías 53:5, por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo resucita el tercer día. Con esto todos volvemos de la muerte del pecado a la vida en Cristo Jesús. De la oscuridad de la luz admirable. Esto es el nuevo renacer de un nuevo hombre o una nueva mujer en Cristo Jesús. Si lo leemos en Apocalipsis 1:18, y el que vivo y he sido muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Leemos en Juan 11:25 al 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, en el Evangelio Juan, dice: ¿y crees esto?
Es fundamental, iglesia, el creer. Es la fe de lo que hizo Jesús por ti y por mí, para romper toda obra del enemigo. Es creerlo con fe. Y todavía Él sube gloriosamente, resucitando con las llaves del infierno y de la muerte. O sea, a Él le pertenece todo. Y leemos en Pedro 9, del 2 al 9, escogido, iglesia, que dice: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Te lo vuelvo a decir, vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo, iglesia, esto es lo que el Señor te está dando, la identidad en Cristo Jesús. Fuiste escogido, eres una persona, un linaje escogido, o sea, eres algo real, algo grande, eres realmente un príncipe, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios. O sea, somos adquiridos, fuimos pagados para ser pueblo de Dios y Dios nuestro, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Esto, iglesia, y te lo estoy dando con pasajes para que no me creas a mí. Créele a la palabra, eso está en la palabra, ahí está en la palabra. Yo no te voy a enseñar cosas, sino darte la palabra o darte el fundamento de lo que dice realmente. Si alguien te enseña y no te da donde está escrito en la palabra, no lo recibas. Pero aquí te estoy dando la palabra de lo que realmente Dios está hablando para tu vida, para tu familia. Amén. Ahora aquí vamos a ir entonces a comenzar. Síntomas de opresión demoníaca. Opresión es oprimir, le lleva a cautividad, y Jesucristo vino por los cautivos, dice en la palabra. Hay muchas personas que están endemoniados y no se dan cuenta. Debe de haber un despertar espiritual en la iglesia de Jesucristo y en los pastores, ya quitar el tabú de que porque soy cristiano hice la oración de salvación y me congrego en vez en cuando, estoy asento de ser poseído, o de que el enemigo me ataque, o que el enemigo esté en contra mío por un demonio. Recordemos que el derecho lo damos por medio del pecado. Si tú sigues pecando, tú le sigues dando el derecho. Puedes seguir viendo la iglesia, muchas cosas, pero si tú ya sigues en eso, estás dando derecho al enemigo que llegue, al ladrón, a destruir, a robar y a matar. Hay síntomas visibles y otros que no son visibles, pero para ver estos síntomas debe haber un despertar espiritual, un abrir de ojos para poder estar alertas para ver estos síntomas. Y los que no son visibles, el Espíritu Santo sea que los revele. Por eso es importante estar en oración y en ayuno. Iglesia, ¿cómo hemos olvidado de orar al Padre? ¿Cómo hemos olvidado de hacer el ayuno? ¿Por qué vivimos tan conformes a este mundo de alimentar este cuerpo, carne y hueso, de mantenerlo, de ver cómo nos preocupamos, cómo lo mantenemos, cómo lo alimentamos, cómo lo vestimos, cómo lo cuidamos, cómo lo tenemos como un príncipe? Y nos afanamos tanto a la carne y el hueso que nos hemos olvidado de lo que realmente somos en espíritu. Somos más que eso, somos más que esto, somos espíritu, iglesia. Estos síntomas, la mayoría los ven normales, coincidencia o mal suerte, o lo asimilan a una enfermedad. Así o así soy, así me hicieron. Es que se parece a mi papá o a mi mamá por la conducta, por su carácter. Eso es de la familia. Tales como las enfermedades generacionales. Mi papá y mi mamá tuvieron, mis abuelos tuvieron. Ves que en tu familia nadie prospera. Hay muchos divorcios en tu familia también. Varios de tu familia están atados en las drogas, en alcohol y tabaco. Que pasan muchas muertes por accidentes o gente que se suicida. Hay depresión
en varios miembros de tu familia, ataques de nervios, inseguridad, rivalidad y odio entre tus familias. Y lo vemos normal, porque así es mi familia, decimos. Es el decir de muchos. Y los conformamos. Nos cansamos de seguir luchando para cambiar. Y no lo vemos a una causa demoníaca. Al propósito de Satanás y sus demonios es detener el pueblo de Dios en cautividad para que no conozcamos la verdad y no se cumpla el propósito de Dios. Iglesia, esto es una realidad, esta guerra. Es una realidad. Jesús vive y reina porque resucitó. Dios vive y existe. Y sus ángeles, sus santos ángeles, igual también existe Satanás y sus demonios. También existen. ¿Ok? No dejes que te siga arrebatando lo que te pertenece a ti y a tu familia. Tus bendiciones son tuyas por Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia sobre la posición demoníaca? Ahora vamos a ir a lo que dice la Biblia. ¿Es eso posible aún en la actualidad? La Biblia da varios ejemplos de personas que fueron poseídos, no influenciadas por demonios. De estos relatos podemos conocer algunos síntomas de influencia demoníaca, así como adquirir conocimiento de cómo un demonio posee a alguien. Estos son algunos pasajes bíblicos. En este punto de la historia, Jesús todavía no había vencido a Satanás, recordemos. Fue en la cruz. Estos pasajes, porque son del Viejo y Nuevo Testamento, que en la cruz fue cuando el Señor los exhibió públicamente y les arrebató todo. Y quedó todo consumado. Y exhibió la derrota pública de Satanás. En la actualidad es mayor, ya que todo se le fue entregado por el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que ya está sentado a la diestra del Padre y se le fue entregado todo en los cielos y en la tierra y en el abismo. Bajo a Él todo fue hecho. Recordemos también eso, que ahora tiene más poder el Señor, porque tenía que primero ser crucificado el Señor y el enemigo cometiera ese error para que todo se le fuera entregado a Jesucristo. Amén. Y leemos en Mateo 9, del 32 al 32, vemos un mudo endemoniado y Jesús lo libera y él habla. Tú lo puedes leer, escríbelo ahí. También lo vas a leer en Mateo 12, del 22. Endemoniado, ciego y mudo, el Señor sanó de tal manera que veía y hablaba. También en Mateo 17, 18, muchacho lunático, el que el Señor lo reprende, el cual sale y esté quedando sano. Gloria a Dios, y lo sigue haciendo el Señor. Marcos 5, del 1 al 20, endemoniado gadareno. En este pasaje vemos cómo el demoniado reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y le pide que no lo tormente. Y vemos que se llama legión, porque son muchos, hermano. Hay hombres o mujeres que tienen legiones dentro de ellos. Y la legión puede constituirse de 1000 a 2000 hasta 5000 demonios, así tan claro como lo oyes. Vemos Marcos 7, del 26 al 30, la mujer que le pide a Jesús que libere a su hija de un demonio. Y el Señor no tuvo que ir, solo le dijo, ve, que ya el demonio salió de tu hija. También lo puede leer también en Lucas 4, 33, del 33 al 36, Lucas 22 al 3, Hechos del 16, Hechos 16, del 16 al 18 también. Ahí en la Biblia habla, es real esto, iglesia. En algunos de estos pasajes, la posición demoníaca causaba problemas físicos, tales como inhabilidad para hablar, síntomas de epilepsia, ceguera, etcétera, tantas cosas. En otros casos, causaba que el individuo actuara con maldad. Judas quería ser el mejor ejemplo. En Judas, lo vemos en Hechos. El 16 al 18, Hechos 16, del 16 al 18, un espíritu aparentemente daba a la joven esclava la habilidad de saber cosas más allá de su propio entendimiento.
En el caso del endemoniado de Gadareno, que estaba poseído por una multitud de demonios, tenía una fuerza sobrenatural, andaba desnudo y vivía entre los sepulcros. Dios permitió que el rey Saúl, después de haberse rebelado contra él, fuera atormentado por un espíritu maligno. Lo vemos en 1 Samuel 16, del 14 al 15, de 18, Samuel 18, del 10 al 11, y Samuel 19, del 9 al 10, con el afecto aparente de un estado de ánimo depresivo y un crecimiento, deseo y disposición de matar a David. Por consecuente, hay una amplia variedad de posibles síntomas de una posesión demoníaca, tales como un deterioro físico que no puede ser atribuido a la presencia de un problema psicológico, cambios de personalidad, tales como una fuerte depresión o una inusual agresividad, fuerza sobrenatural, una indiferencia por el poder, una indiferencia por el pudor o una intención social normal, y quizás la habilidad de compartir información de la que no hay manera natural de conocer. Eso lo vemos en los brujos, eso lo vemos en las brujas, esos que andan ahí vendiendo hierbas para que tú pongas para tu salud. Mi iglesia, volvamos, no tenés que usar hierbas, no tenés que ir a alguien que esté en ocultismo, a alguien que dice que le pagas 200,000, porque pagan 200,000 hasta 500,000 colones. Estamos hablando acá hasta $1,000, $2,000 por la sanidad, donde Jesucristo ya lo hizo gratis, iglesia, gratis. Adicionalmente a estas características físicas o emocional, uno también puede ver actitudes espirituales que muestran influencia demoníaca. Estas pueden incluir una resistencia al perdón, cuando quieren perdonar, y la creencia y propagación de falsas doctrinas, especialmente concernientes a Jesucristo y su obra redentora. Apostasía también son gente que son poseídas por demonios para ir en contra de la verdad de Cristo. En lo consecuente, la implicación de demonios en la vida del cristiano, el apóstol Pedro es una ilustración del hecho de que un creyente puede ser influenciado por un demonio. Lo vemos en Mateo 16:23, cuando Jesús le dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, porque Satanás lo estaba usando en ese momento para que Jesús no fuera donde tenía que ir, a Israel, y así no tenía que ver sufrido y ser muerto. Uno mismo a ser poseído. Si el caso de Judas es representativo, él abrió su corazón al mal, en su caso por su avaricia. Lo vemos en Juan del 12 al 6, porque él dice que fue en ese momento poseído por el espíritu de maldad. Así es posible que si uno permite que su corazón sea gobernado por algún pecado, vemos las posiciones demoníacas también parecen estar relacionadas con la adoración de ídolos paganos y la posición de objetos de ocultismo. Iglesia, la Escritura repetitivamente relaciona la adoración de ídolos con la adoración a los mismos demonios. Lo vemos en Levíticos 17:7, Deuteronomio 32 al 17, Salmo 106 al 37, 1 Corintios del 10 al 20. Así que no sería sorprendente que el involucrarnos en estas religiones y prácticas asociadas con esos cultos pueden conducir a la posición demoníaca. ¿Y cuántas personas no compran cosas porque le va a traer suerte? Meten cosas en su casa porque son cosas para adorar demonios, iglesia, de que meten, porque él dice que les va a traer suerte, porque les va a traer prosperidad y abundancia. El único que te va a traer suerte, el único que te va a traer abundancia, el único que te va a traer salud, el único que te va a traer vida es Jesucristo. Vemos en los pasajes de la Escritura como en algunas de las que mucha gente abre sus vidas a la invasión demoníaca.
al abrazar algún pecado a través de involucrarse en una secta, ya sea consciente o inconsciente. Los ejemplos pueden incluir inmoralidad, abuso de drogas o alcohol. Al alterar el estado de conciencia, rebelión, amargura, meditación trascendental, etc. En nuestra cultura occidental podemos ver un incremento en la enseñanza de religiones orientales bajo la apariencia del nuevo movimiento de la nueva era. Iglesia, no busquemos lo que el mundo ofrece, busquemos lo que Jesucristo ya hizo. Yo menos que tengan el permiso de Dios. Job 1 al 2. Pero si tú andas en pecado, Dios lo va a permitir, porque también Él no puede hacer nada. Si andas en desobediencia, le damos permiso de Dios. Ahora, ¿dónde viven los demonios en un cristiano? Primero, recordemos que nos dividimos en 3: espíritu, que fue lo que el Señor nos dio, el soplo de la vida, el alma, que es la mente y las emociones, y el cuerpo, que es esto, el estuche, la carne, el hueso, nada más. Eso es todo. El cuerpo nos sirve solo para que podamos estar en este mundo. Somos templo del Espíritu Santo de Dios, por eso debemos que andar en el Espíritu y en santidad. Los demonios se alojan en la mente, en los pensamientos negativos, destructivos y de muerte, dando los dardos del enemigo, y en el cuerpo con enfermedades, dolencias, malestares, cosas psicológicas para matar y destruir. Se introducen en nuestro cuerpo los demonios y nos mienten con enfermedades, dolencias y traumas psicológicas. El Espíritu de Dios se comunica a través de nosotros por medio del Espíritu que cada uno tiene, el cual es lo que es para los ojos de Dios. Por eso la importancia de limpiar nuestro corazón, perdonar, pedir perdón y perdonarnos a nosotros mismos. Esto no es un juego, es real. Satanás los odia y también nos teme. Trata de evitar que conozcamos la verdad, que ya somos y tenemos la victoria por medio de Jesucristo en la obra en la cruz y sangre derramada del nuevo pacto. El enemigo te lleva a la depresión, al vicio, para que por medio de influencias de los demonios te vayan autodestruyendo poco a poco, hasta que ellos tienen el total control de tus pensamientos y acciones físicas que te llevan a la muerte física y espiritual. Iglesia, esto es real. Iglesia, esto es real. Hemos trabajado con gente donde enfermedades de la noche a la mañana se van. A donde vemos a personas mayores donde han perdido la vista y hasta la retina, cómo la cobran. Y cobran la vista y cobran la retina y los médicos no saben. Yo soy testimonio también de eso, cómo de una enfermedad de tantos años se fue porque era una mentira y que no era, que era generacional. Eso no. Dios puede hacer, para lo que es tuyo es imposible, para Él no te cuesta. Iglesia, en esta semana un compañero igual se suicidó porque fue parte de eso. Parte del enemigo que lo llevó a ese punto. Muchos se están matando, suicidándose, muchos se están haciendo daño en su cuerpo y lo vemos en las redes sociales. Vemos a esos jóvenes cómo ponen su cuerpo a límites que no son humanos. Vemos a esos jóvenes donde ponen sus juegos, donde están llegando a tener, daños físicos. Que eso no es normal, iglesia. No es normal. Como vemos también cuántos jóvenes están suicidándose. Hay un estudio que se dio a 15 jóvenes que se decidían suicidar y sobrevivieron, y le preguntaron al final qué fue lo que lo motivó, cómo lo impulsaron para hacer eso, y ellos decían, es que oíamos una voz que nos decía, mátese, mátese, mátese. Esa voz
Satanás y los demonios. Gloria a Dios. Bueno, antes de entrar al tiempo de oración, como todos, quiero darte la oportunidad que hoy abras tu corazón a Jesucristo. Abre el corazón al Señor y puedes recibirlo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que mis pecados me han separado de ti. Reconozco que mis pecados han hecho una brecha entre tú y yo. Señor, te pido perdón por mis iniquidades, rebeliones y pecados. Y recibo el perdón por ti, por tu sangre y por la muerte en la cruz. Recibo este regalo, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador y te entrego mi corazón y mi mente en obediencia. Creo firmemente que tú viniste al mundo, moriste en la cruz por nosotros y que resucitaste el tercer día y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Creo firmemente que cuando yo muera, tú me recibirás en tus brazos. Gracias, Señor, por tu regalo. Gracias, Padre eterno, por mandar a tu amado Hijo por nosotros a pagar la deuda. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías y das testimonio a la obra de Jesucristo. Gracias te doy. Gracias. Amén y amén. Te felicito si hiciste la oración. Te felicito porque está cambiando tu vida. Hoy tienes todos estos regalos que está hablando la palabra en tus manos, pero vas a comenzar a apoderarte de ella con autoridad en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a entrar en tiempo de oración. Vamos a entrar a la oración. Quiero que estés ahí, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y vamos a orar por ti. En el nombre de Jesús, te venimos presentando, Señor, a cada persona que está viendo este video, Señor, cada hogar, cada familia, Señor, que representa a esta persona, Señor. Te la ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que pagó la deuda que ellos debían, Señor, por el pecado. Señor, los cubrimos con la sangre de Jesucristo, me cubro yo también, y aquí, Señor, el canal, y todos los que estamos aquí, Señor. Los cubrimos, Padre Santo, Padre, bajo tu protección, bajo tus alas protectoras, Señor, con ángeles alrededor de sus vidas, y a este lugar también, Señor. Padre, te ponemos a cada uno de ellos, Señor, mi Rey de los cielos, para que seas tú obrando, que seas tú tocándolos, Señor, que sea tu Santo Espíritu tocándolos, Señor, que ellos sepan que hay un Dios vivo, un Dios sobrenatural. Padre, que seas tú, Señor, que este canal sea ese instrumento, Señor, que no es de hombres, ni ministerio, ni dominaciones, Señor, si es un canal para honrarte y glorificar tu nombre, Señor, y llevar a tu pueblo, a llevar a tu presencia, Señor, al verdadero Dios resucitado. Padre, te los ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, toda ceguera espiritual es anulada. Si abren tus ojos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, toda sordera espiritual es anulada. Si abren tus oídos en el nombre de Cristo Jesús ahora mismo. En el nombre de Jesús, toda cojera espiritual es anulada en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, toda parálisis espiritual, parálisis del cuerpo, parálisis mental, es anulada en el nombre de Cristo Jesús ahora mismo. En el nombre de Jesús, toda muerte espiritual resucita en el nombre de Jesús ahora mismo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, todo impedimento de avanzar espiritualmente, personal, es anulada en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo ha puesto en contra de que tú conozcas al verdadero Dios, en contra de que tú conozcas la verdad de Jesucristo, ahora mismo es cancelada en tu vida, en tus hijos, en tu familia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda enfermedad espiritual es anulada en el nombre de Jesús sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. Es anulada y llega la sanidad espiritual y física sobre cada uno de tus miembros y sobre tu vida. Lo declaramos ahora en el canal, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda cárcel espiritual que haya contra de ti, de tu familia, de tus hijos, es destruida en el nombre de Jesucristo. Hay libertad. Llega la libertad de Cristo sobre tu vida.
sobre tu familia y sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, toda cadena espiritual son rotas en el nombre de Jesús. Cae, se rompe toda cadena en contra de ti, de tu familia, de tus hijos, de vicios, de drogas, de enfermedades. Que llámese como se llame, ahora mismo se rompen y sos libre en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, toda opresión espiritual es anulada. En el nombre de Jesucristo, todo lo que te esté presionando, todo lo que te esté causando problemas del enemigo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu matrimonio, sobre tu salud, ahora mismo es cancelada en el nombre de Cristo Jesús. Lo cancelamos en el poder de Cristo Jesús, que pagó en la cruz. Ya pagó la deuda por ti, por mí, ya pagó todo. Y por la sangre del nuevo pacto has sido adoptado hijo de Dios. En el nombre de Jesús, todos los dardos del enemigo en contra de tu vida son cancelados en el nombre de Jesús. Todo pensamiento negativo, todo pensamiento destructivo de muerte, ahora mismo son cancelados y se llena con la presencia de Dios, que es vida, con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo sobre tu mente. En el nombre de Jesús, ahora mismo, ahora en este punto te pido, en este punto es clave. Debemos de limpiarnos nuestras vestiduras, debemos de limpiar nuestro corazón, quitar toda arruga y toda mancha. En este punto, ok, vas a comenzar a pedir perdón a toda persona que hiciste daño. Pide perdón a aquellas personas que has hecho daño en esta hora. Pide perdón a Dios y pide perdón a esa persona. Si menciónalas, si tú sabes cuáles son. Pídele perdón a tus padres, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Pide perdón ahora mismo. Pide perdón a Dios por lo que has hecho. Pide perdón al Señor. Pide perdón. Pide perdón, porque debemos de perdonar para que el Señor nos perdone. Perdona a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a aquella persona que te hizo daño. Que hiciste daño, persona, pide perdón a todas esas personas que alguna vez tú le hiciste daño, dijiste una palabra que le dolió o algo le quitaste. Pide perdón ahora en este momento. Pide perdón. Llega a ese lugar, llega al lugar altísimo. Estás bajo la cruz en este momento. Estás bajo la cruz. Pide perdón. Perdón por lo que has hecho. Perdón, Padre. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados, iniquidades y rebeliones, Señor. Perdónanos por lo mal que le hemos hecho a aquellas personas, Señor, que hemos dolido, que le hemos hecho daño, Señor, física y espiritualmente, Señor, o emocionalmente. Señor, perdónanos, Señor, por cada falta, Señor, por cada desprecio que le hicimos a alguna persona, Padre Santo. Perdona, Señor, porque hicimos mal y no respetamos a nuestros padres. Perdona porque no respeté a mi esposo o a mi esposa. Perdónanos, Señor, porque no soy el padre o la madre que debo ser para mis hijos. Perdóname, Señor, por nuestras debilidades, nuestras imperfecciones. Amén. Ahora vas a perdonar. Ya pediste perdón y el Señor te perdona. Ahora tú vas a comenzar a perdonar a aquellos que te hicieron daño. Perdona a cada persona que te hizo daño. Ese compañero, ese esposo, esposa, o familiar o padre que te hizo daño. Perdónanos hoy perdonas, di su nombre, yo perdono, te perdono, Padre, te perdono, mi esposo, te perdono, fulano de tal, te perdono por lo que tú me hiciste. Vamos, pero perdona de verdad, perdona a tus hijos, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona a tus hermanos, a tus familiares, perdona a tus amigos, compañeros de trabajo, aunque ellos hicieron mal, pero perdónalos porque hay que perdonar para ser perdonado también. Perdónalos de corazón, perdona a toda persona, aquel que tal vez te violó, aquel que a veces te abusó de ti, aquella persona que tal vez, te quiso quitar tu esposo, aquella amiga, o si te lo quitó, perdona a los dos. Hoy vas a llegar a perdonar, limpia tu corazón, quita esa carga, quita esa pesadez, esa raíz de amargura, cae ahora y va a llegar la libertad a tu vida, va a llegar la sanidad, va a llegar todo, va a comenzar a cambiar también, porque debes de limpiar ese corazón, debes de limpiar ese lugar alto donde el Señor mora por medio de su Santo Espíritu. Somos templo, pero debemos de limpiarlos
Sé limpio, sin arrugas y sin manchas. Perdona a toda persona que te hizo daño. Aquel pastor también que no andaba bien, perdónalo. Perdona a la congregación o al hermano que te hizo daño. Perdona a cada persona ahora. Amén. Perdónalos. En nombre de Jesús. Menciona su nombre y pide perdón ahí en ese momento. Toca tu corazón y siente ese perdón hacia ellos. Así como el Señor te ha perdonado, ahora tú perdónalos a ellos. Pero perdona de corazón. Y cosas grandes van a venir para tu vida. Comienza a comenzar una vida nueva. Perdona. Amén. Amén. Ahora vamos a comenzar, mi hermano y hermana, a comenzar a perdonarte a ti mismo. Perdónate a ti misma de las cosas que pudiste haber hecho y no hiciste. Perdónate a ti misma, tal vez si hiciste daño, tú sigues remordiéndote por eso. Ya, perdónate. Ya el Señor te perdonó. Y el Señor te va a limpiar tu corazón. Perdónate por aquellas fallas o porque tal vez tú metiste en algo, hiciste un consejo y no salió bien y te estás remordiendo tu conciencia en algo. Perdónate a ti mismo. Perdónate porque tal vez le dijiste mal a un hombre o una mujer o tomaste una mala decisión. Ya pasó.